aprotestantedigital.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Protestante Digital. Les habla Daniel Oval. Durante varias semanas han escrito una serie de artículos en torno a la crisis económica en Libertad Digital, en las que se analiza la situación en España y relaciona la evolución de la crisis en nuestro país con raíces culturales católicas frente a los países con raíces protestantes. Esta semana estamos con César Vidal, autor de estos artículos, conocido escritor, historiador y director en Es Radio del programa La Noche de César. Hola César y bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? César, lanzando un vistazo panorámico, podríamos decir que una de las cuestiones fundamentales que tratas es el concepto de ética del trabajo. Sabemos que no es fácil, pero ¿cuáles son las grandes diferencias entre la cultura protestante y católica en este campo? Bueno, voy a entrar en ello, pero si me permites voy a hacer un pequeño matiz a la presentación que tú dabas. Sí. Yo creo que estos artículos de Libertad Digital van más allá de la crisis económica, aunque no cabe la menor duda de que la crisis económica les da una oportunidad, si se quiere, subrayada. Y son un análisis cultural, en el sentido más amplio del término cultural, de lo que es España, pero también de lo que es Italia, Portugal y, por supuesto, Hispanoamérica. Y muestra cómo, en buena medida, nuestras deficiencias nacionales a lo largo de más de medio milenio están muy relacionadas con una cultura católica. Efectivamente, como tú indicas ahora, eso tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo. ¿Cuál sería la diferencia de la visión del trabajo que existe en aquellos países donde triunfó la reforma del siglo XVI y aquellos países que abrazaron la contrarreforma católica? Yo creo bastante clara. Los países donde triunfó la reforma del siglo XVI volvieron a los principios bíblicos y con lo que se encontraron fue, primero, con que el trabajo no es un castigo de Dios, porque en Génesis deja muy claramente establecido que efectivamente Adán ya trabajaba en el huerto del Edén antes de la caída. El trabajo no es una consecuencia de la caída, si acaso las condiciones del trabajo, pero no el trabajo en sí. Segundo, que todos los trabajos son buenos, es decir, esa construcción de la Edad Media que absorbe la Iglesia Católica en el sentido de que hay unos trabajos que son indignos porque son trabajos manuales o serviles y otros que por el contrario son muy nobles, pues porque a lo mejor es servir en el ejército o en el clero, es algo que no tiene una base bíblica y que no es cierto. Y tercero, que además el trabajo hay que hacerlo bien. Es decir, el trabajo no es una maldición que más o menos soportamos 8 horas al día, sino que realmente es una posibilidad enorme de realizarnos nosotros, de servir a la sociedad, de ayudar a nuestros semejantes e incluso de dar testimonio. Eso se ha traducido dentro de esos países que sociológicamente han mantenido la herencia de la reforma en una visión del trabajo positiva, en el hecho de que el trabajo es bueno, en el hecho de que un mecánico no es un personaje que sea inferior a un clérigo, como no lo es una camarera, pues por ejemplo, a un oficinista, y porque en última instancia fue Lutero el mismo que dijo que la señora que limpiaba la iglesia donde él predicaba, pues su trabajo era tan digno como el que él ejercía desde el púlpito. Y eso ha hecho que el trabajo sea algo muy positivo y muy claramente impulsor de las economías y de esas sociedades. Por el contrario, en una Europa sureña, en una Hispanoamérica, donde la idea es que el trabajo pues es una maldición del que hay que librarse, incluso se llega a una aspiración que es la cuadratura del círculo, y es tener un trabajo en el que no se trabaje, que es algo que parece absolutamente contradictorio. Es como tener sexo sin sexo o hacer una dieta que sea carnívora y al mismo tiempo sea totalmente vegetariana. Y efectivamente el impacto que eso tiene en una sociedad es devastador cuando se adopta esa visión católica del trabajo. Otra idea central es la ética en cuanto a la verdad y la mentira, lo que se puede pues enlazar con la corrupción, evidentemente. Bueno, yo creo que ese es otro elemento muy importante. Vamos a ver, para aquellas naciones donde triunfa la reforma y se vuelve a los principios que hay en la Biblia, la mentira es muy grave. Y la mentira es muy grave, entre otras cosas, porque si está dentro del decálogo será porque es muy grave. Es decir, si aparece al lado de pecados como puede ser la idolatría, como puede ser el robo, como puede ser el adulterio o como puede ser el asesinato, evidentemente la mentira es muy grave. Y eso hace que la mentira tenga un peso enorme a la hora, por ejemplo, de juzgar a un político. Un político que miente, por regla general en estos países, está acabado políticamente, pero no en las próximas elecciones, sino incluso desde ese mismo momento. Y por supuesto
supuesto, la mentira es algo que tiene un castigo social enorme y un castigo en el tráfico económico, en el tráfico mercantil enorme. Una persona va a prisión por dar un cheque sin fondos, por ejemplo. ¿Cuál es la visión, por el contrario, en una Europa católica y en una América católica? Pues, lógicamente, que la mentira es un pecado venial. Y como es un pecado venial, es verdad que la mentira de los de enfrente se utiliza como arma arrojadiza contra ellos, pero luego al mismo tiempo no existe esa visión rigurosa de la mentira. Se considera que la mentira no tiene un especial valor y el impacto que esto tiene en el trato económico, el impacto que esto tiene en la política es devastador. En la política porque efectivamente perpetúa a los corruptos en el poder, que saben que no van a tener ningún coste electoral aunque hayan mentido, por ejemplo. Pero en el terreno de la economía y de la inversión, terrible, porque efectivamente a la hora de invertir en un país, de pensar en crear riqueza en ese país, etcétera, uno desconfía si los tratos no son tratos seguros, si la gente está buscando cómo engañarte, si se considera que la estafa es una práctica comercial habitual. Y entonces eso hace pues que, por ejemplo, en el caso de España, pero podría hablar de Italia, de Portugal, y no digamos ya de una Argentina, un México, etcétera, estén muy por debajo en la lista de fiabilidad económica del lugar que tendrían que ocupar simplemente por la producción de riqueza que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son países que económicamente tendrían que estar mucho mejor, pero que están mucho peor, entre otros factores, por la mentira. Es decir, porque no son países fiables. Sí, queda perfectamente claro. Una tercera área sería el concepto de democracia, que sería distinta en los grandes países europeos, cerrada la reforma protestante, pues España, Portugal, Irlanda, Grecia. ¿Cuán distinto es este concepto de democracia y cómo ha influido en la crisis económica? Bueno, yo creo que hay varias razones. Primero, de entrada, hay que tener en cuenta que la idea de democracia es una idea que en los países donde hay un sustrato sociológico que viene de la reforma del siglo XVI, es una democracia que arranca sobre todo de una visión de desconfianza del poder. Es decir, el ser humano tiene una naturaleza caída y por lo tanto, para evitar que el poder acabe degenerando en tiranía, lo que tiene que suceder es que ese poder esté dividido y se contrapese, se frene y se contrapese, por utilizar, por ejemplo, la terminología de la Constitución de los Estados Unidos. Y en ese sentido, además, eso hace que realmente los ciudadanos juzguen no por la pertenencia a un partido, sino fundamentalmente por la forma en que en un momento determinado se comporta un partido u otro. Y en ese sentido hay una visión que es muy saludable democráticamente. Incluso puede darse, y esto es muy común, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Estados Unidos, que una persona esté afiliada a un partido y vote al otro partido, porque considera que en esos momentos es lo lógico, independientemente de que su visión política sea distinta. ¿Cuál es la gran diferencia en países que han seguido esa corriente católica? Bueno, pues que fundamentalmente los partidos, y de manera muy especial los partidos de izquierdas, se han construido sobre la visión de la única Iglesia verdadera. Esto, en el caso de España, tiene su gracia, porque muchos recordarán que igual que hay gente que sigue insistiendo en que cuando dice la Iglesia solo es la Iglesia católica, es decir, no existe otra Iglesia, y te dicen la Iglesia, nunca dicen la Iglesia católica o la Iglesia que sea, también hay gente que hemos vivido en España la época en que el partido era, por ejemplo, el Partido Comunista, es decir, había otros partidos, pero partido con legitimidad moral y partido que efectivamente fuera un partido solo podía ser el PC. Y eso luego se ha extendido al Partido Socialista o a otro tipo de partidos. De tal manera que la gente acaba creyendo en una política no según un criterio sano, razonable y sensato, sino con una fidelidad absoluta. Es decir, fuera de ese partido no hay salvación política, igual que fuera de la Iglesia Católica no ha habido salvación durante siglos y siglos. Y por otro lado, en lugar de pensar en cómo evitar que el poder esté muy concentrado para que no degenere en tiranía, se sigue teniendo esa visión optimista del poder, e igual que había una iglesia que es una madre, pues se acaba creyendo en un poder político que tiene que ser lo más absoluto posible porque va a ser un buen padre también. Y eso tiene un efecto sobre las sociedades también devastador. Vistos estos puntos, la foto, César, creo que queda bastante clara, y sin embargo ha existido una reacción virulenta, especialmente en determinados sectores católicos. Hemos leído sus razones y, en definitiva, se podrían resumir diciendo que la cultura católica o protestante no es el único factor a considerar y que, por ejemplo, la España católica tuvo también su siglo de oro.
Bueno, la España católica tuvo un siglo de oro en términos literarios, si se quiere, pero el siglo de oro de la España católica acaba precisamente por razones religiosas, es decir, España se desangra porque se convierte en el brazo de la contrarreforma en un momento determinado, mientras que, por ejemplo, países muy pequeñitos y muchísimo más pobres que España, y estoy pensando en una Inglaterra o en una Holanda, despegan extraordinariamente porque asumen los principios bíblicos sobre el trabajo, el ahorro y el esfuerzo. Esto no es una cuestión de análisis teológico. Persona tan absolutamente poco implicada en cuestiones teológicas como era Jesús Prado Sarrarte, que fue catedrático de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid y fue mi catedrático de Economía Política cuando yo era estudiante de Derecho y que era socialdemócrata, es decir, y hasta donde yo sé era un agnóstico. Su tesis doctoral la había hecho comparando la España y la Inglaterra del siglo de oro para llegar a la conclusión de que España se había hundido porque era católica e Inglaterra había triunfado porque era reformada. Y en ese sentido eso no tiene nada que ver luego con la grandeza literaria de Miguel de Cervantes. Es decir, que son cosas totalmente distintas. Pero España precisamente deja de ser un imperio porque asume el mensaje contrarreformado. Y por el contrario, hay otros países que acaban convirtiéndose en imperios y que progresan extraordinariamente porque sí asumen esa visión bíblica que recupera la reforma. Y eso se sigue viendo a día de hoy, es decir, los PICs dentro de la comunidad, dentro de la Unión Europea, no es casual que sean los países católicos. O sea, yo creo que eso es algo, y precisamente ahí es donde escuece tremendamente el análisis, porque es decir, bueno, la visión que ustedes han inculcado durante siglos a determinadas poblaciones son la causa de la desgracia de esas poblaciones. Y España posiblemente hubiera tenido una trayectoria después del siglo XVI más parecida a la de Gran Bretaña, a la que desgraciadamente tuvo, si efectivamente España, en vez de expulsar primero a los judíos y quemar a los protestantes después, hubiera asumido una visión reformada. Otra cuestión es que este sector católico del que hemos hablado parece que toma cualquier opinión crítica como algo, un ataque hacia ellos, y así lo expresan algunos públicamente, como un ataque por cuestiones personales o anticatolicismo larvado, etcétera. Bueno, yo creo que hay un elemento que es bastante obvio. La prueba está en que alguno de estos medios ha decretado además el boicot de mis libros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay cosmovisiones que no están acostumbradas a vivir en libertad. Y evidentemente, si viviendo en libertad siguen manteniendo cierta situación de privilegio y al mismo tiempo nadie los cuestiona, bueno, pues digamos que más o menos pueden coexistir con esa libertad. En el momento en el que uno cuestiona determinados tratos de privilegio o efectivamente no asume su lectura de la historia, entre otras cosas porque su lectura de la historia es rigurosamente falsa, pues evidentemente sí se produce una reacción muy fuerte, entre otras cosas porque son sectores sociales que aspiran a seguir marcando la línea que tiene que seguir España. España, Italia, Portugal o la Argentina. Y cuando de pronto lo que queda al descubierto es que precisamente su influencia histórica ha sido nefasta y aciaga para esas naciones, evidentemente hay una reacción. Es decir, si efectivamente en un momento determinado una persona que defiende ciertas prácticas higiénicas llega a un médico y le dice, mire, ni hablar de seguir con esas prácticas higiénicas, porque esas prácticas han llevado a una epidemia de fiebre amarilla en la zona, pues evidentemente la reacción es muy fuerte. Y yo creo que eso es lo que sucede. Pero en última instancia la historia es la que es, y nuestra historia por desgracia es la que es. Y de alguna forma se ha podido sostener, mientras existía un monopolio de los medios de comunicación y un monopolio de la educación, una visión de la historia de España que era falsa y que además a determinado número de personajes pues los colocaba en el cajón de los heterodoxos y, si era posible, incluso los enviaba al olvido. Cuando en un momento determinado ese monopolio no se puede mantener, pues evidentemente lo que hay es una reacción de enorme virulencia que demuestra hasta qué punto pues ciertas visiones no son fáciles de compatibilizar con la idea de libertad, porque efectivamente la libertad significa que determinadas cuentas históricas pues quedan al descubierto y uno ve muy claramente lo que ha significado la influencia de ciertas visiones en la historia de un pueblo. Antes hablabas de los judíos expulsados, de los protestantes quemados en las hogueras junto con sus libros, y ahora hablas también del boicot al que se llama en contra de tu literatura, de los libros que has escrito.
¿No es un poco trasnochado, César, andar todavía en estos caminos de intransigencia activa? Bueno, vamos a ver, esto es trasnochado, pero para mí no es nuevo. La primera vez que destruyeron libros míos fue en 1995, porque yo había publicado un par de libros de historia del Holocausto, y entonces hubo grupos neonazis que o destrozaban las lunas de las librerías donde estaban expuestos mis libros, o entraban en las librerías y los rompían, o me colocaban en una lista de objetivos. Después me ha tocado ver cómo, por ejemplo, pues Cristina Almeida decía en público que cuando veía mis libros en el Corte Inglés le daban ganas de prenderlos fuego. Luego he comprobado cómo en un programa de televisión que pagamos todos en Cataluña arrojaban uno de mis libros a un cubo de agua, se supone que no para quemarlo sino para ahogarlo. Bueno, pues que luego una página web católica, por cierto muy rancia, pues decida que mis libros hay que boicotearlos, no me sorprende, lo que me da es mucha pena. Es decir, el hecho de ver que efectivamente en España todavía hay personas, instituciones y entidades que no soportan el hecho de que la gente no comulgue con sus ruedas de molino, sean de izquierdas, sean de derechas, sean católicas o sean de lo que sean. Es decir, cualquier cosa que choque con su visión dogmática y con la rueda de molino con la que pretenden que los demás comulguemos, pues inmediatamente provoca una reacción encontrada. Pero sorprenderme no me sorprende porque viene de muy lejos. Haciendo algo de autocrítica, en los países de cultura católica históricamente arraigada, los evangélicos no arrastramos parte de estos valores negativos de los que hemos hablado en cuestiones de ética, trabajo y democracia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese es uno de los elementos que hay que aprender, porque efectivamente en muchos casos en países que son sociológicamente católicos hay muchísimos católicos que han salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha terminado de salir de ellos. Y eso significa que, por ejemplo, es verdad que han dejado, por ejemplo, de rendir culto a las imágenes. Y eso está bien, es uno de los 10 mandamientos. Es verdad que han dejado de solicitar la ayuda de intercesores, y eso está bien porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero luego, por ejemplo, no han absorbido la cultura del trabajo propia de la Biblia que recupera la Reforma. No han absorbido una cultura de esfuerzo y austeridad y ahorro que aparece en la Biblia y que recupera la Reforma. No han absorbido esa cultura de la división de poderes que es la base de la democracia y que también recupera la Reforma, y por el contrario, pues han seguido manteniendo a lo mejor valores como el descuido en el trabajo, como puede ser cierta forma de codicia, como pueden ser corruptelas, o como puede ser una visión totalmente autoritaria de determinadas cosas. Y yo creo que esa es una de las grandes tareas que ahora mismo hay que afrontar. El hecho de que determinados valores católicos que siguen impresos en creyentes evangélicos que proceden de sociedades católicas, hay que desarraigarlos para plantar en su lugar los valores que aparecen en la Biblia. Siguiendo con la autocrítica, en estos países de raíz protestante, Alemania, Dinamarca, Suecia, se han conservado estos valores de los que hemos hablado, pero la fe genuina se ha ido sustituyendo a nivel social por una religión oficial y con la aprobación de una moral cuando menos laxa. ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, yo creo que ese es un problema que también se ha producido en los países católicos. El problema es que lo que queda al final en uno y en otro lado sigue siendo mejor a un lado que a otro. Es decir, me explico. El elemento de secularización de las sociedades, tanto en el norte como en el sur de Europa, se ha producido. Y quien pretenda que no existe una secularización enorme en España o en Italia o en Portugal, sinceramente está negando la realidad. Pero el problema es que en el momento en el que se ha producido la secularización, aquellas sociedades que se han asentado sobre valores que arrancan de la Biblia a través de la Reforma han conservado mucho bueno, incluso en medio del vendaval y del diluvio de la secularización. Mientras que, por el contrario, aquellas sociedades en las que se ha producido también ese elemento de secularización en el sur y que son sociedades sociológicamente católicas, pues evidentemente lo que han conservado es mucho malo sociológicamente y a cambio no han tenido nada bueno, es decir, se han encontrado con los mismos fenómenos, a lo mejor de permisividad sexual, etcétera, etcétera, que se han podido producir en las otras sociedades. Lo cual es terrible, es decir, al final la secularización tiene un impacto tremendo, pero en algunos casos todavía más tremendo que en los otros.
¿Ha sido tan virulenta esta secularización en los países de raíz protestante que en los países de raíz católica? Porque aquí en España hemos tenido ejemplos de una secularización francamente atroz. Bueno, yo diría que no hay mucha diferencia, aunque por supuesto en el caso de los apologistas católicos insisten en que la secularización es mucho mayor en el norte de Europa, pero yo creo que hay cifras que desmienten eso. En una España donde teóricamente la mayoría de la población sigue siendo católica, donde además hay festividades católicas que siguen atrayendo a mucha gente, y estoy pensando pues en un rocío, en unas fallas, etcétera, que seguramente tiene un elemento ya más folclórico que religioso, pero que en cualquier caso siguen atrayendo a mucha gente. Bueno, pues esa España es el mayor abortorio de Europa, con lo cual evidentemente es para pensárselo muy seriamente. Es decir, que el gran abortorio de Europa sea la católica España, que supuestamente era la reserva espiritual de Occidente, es desde luego para reflexionarlo. Y la tasa de divorcios en España pues es una de las tasas más altas de la Unión Europea. Y estamos hablando de un país pues que en fin, que se siente muy contento cuando se produce la Jornada Mundial de la Juventud y viene el Papa, pero luego las cifras reales del efecto de la secularización son las que son, aunque luego puede haber pues a lo mejor un 80% de padres que quieren que sus hijos tengan clase de religión. Bien, pero las cifras reales de lo que es esa moral social son tremendas. E insisto, eso ni siquiera se compensa o se palía un poco con el hecho de que haya una mentalidad del trabajo, de la corrupción, del respeto a la propiedad privada, del rechazo de la mentira, como el que existe en otros países. Hace poco escribiste un artículo en Protestante Digital en el que, igual que anunciaste tiempo atrás la crisis, defiendes la necesidad de una búsqueda de Dios para un milagro, de una recuperación real del país. Sin embargo, es difícil pensar en esto, aunque ¿podría esperarse que el creyente fuese una especie de Jonás que anuncia la catástrofe llamando al arrepentimiento? Bueno, yo creo que el creyente siempre tiene que llamar al arrepentimiento y en última instancia el resultado no es cosa suya. Es decir, yo sé que por desgracia hay gente que piensa que la única misión es llamar para ser escuchado y que además si no te van a escuchar no merece la pena que llames, y en ese sentido el paralelo que tú trazabas con Jonás me parece muy adecuado, ¿no? Pero yo creo que la realidad es que nosotros estamos llamados a poner las cosas negro sobre blanco y a mostrarlas a la sociedad, y luego no sabemos en los propósitos de Dios eso qué respuesta puede tener en un momento determinado. Lo que sí me parece obvio es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso me parece bastante claro, y además creo que es la finalidad, porque efectivamente esta sociedad está en estos momentos en una situación extraordinariamente delicada. Yo tendría que decir que seguramente ahora mismo estamos en el momento más peligroso de los últimos 8 años, y efectivamente, bueno, pues esta sociedad está en una encrucijada en la que veremos si responde mínimamente ante esa situación o, por el contrario, pues acaba recibiendo las consecuencias de lo que han sido los últimos años. Sin duda, Libertad Digital ha hecho honor a su nombre publicando esta serie de la que estamos hablando, esta serie de la que has escrito, y es digno de hacer mención. Pero una de las cuestiones que han salido a flote con tus artículos en los medios católicos mencionados es el posible malestar de los lectores de fe católica que acceden a Libertad Digital. ¿Crees que esto es así? ¿Realmente molesta o al revés? ¿Es una apertura a ver la fe cristiana de otra forma sin que tengamos que estar hablando de católicos o protestantes? Bueno, yo creo que ha habido de todo. Es decir, yo he recibido cartas de gente que es católica y que dice que por primera vez empieza a ver con claridad la historia de España y comprende por qué han pasado una serie de cosas en la historia de España que nunca había entendido, simplemente pues no se la habían enseñado. Y en ese sentido pues estaban muy agradecidos, y yo creo que además es gente que busque recuperar unos valores que son bíblicos por encima de cualquier tipo de consideración confesional. Y luego creo que hay gente que, bueno, pues es el talibanismo católico de toda la vida, que por supuesto se sienten muy irritados, pues porque tenemos que admitir que la expulsión de los judíos fue fantástica, que la quema de los protestantes en el siglo XVI no fue tan grave y que la Inquisición pues prácticamente era un club de Boy Scouts. Entonces,
Claro, yo comprendo que esa gente se sienta muy irritada, pero la historia es la que es, y como decía Lincoln, lo único que no podemos hacer con la historia es escaparnos de ella, es decir, finalmente la historia pesa muchísimo en el devenir de los pueblos y de los individuos, y el caso de España no iba a ser una excepción. Claro, la amenaza en ese caso es decir, bueno, si sigue usted escribiendo estas cosas, va a perder usted lectores. Mire usted, a mí el número de los lectores, suponiendo que su argumento sea cierto, que habría mucho que hablar, me parece absolutamente secundario. Es decir, yo en principio en eso sigo el ejemplo de Jesús, que en un momento determinado, cuando vio que empezaban a marcharse las multitudes, en lugar de correr detrás de ellas y adaptar el mensaje, se dirigió a los apóstoles y les dijo, ¿y vosotros no os vais? Y creo que eso es lo que hay que hacer, es decir, nuestro llamamiento es con la verdad y agradar a Dios, no agradar a los hombres, porque realmente si lo que buscamos es agradar a los hombres, pues entonces habría que buscar otro tipo de ocupación, ser humorista o algo de este tipo, ¿no? Y entonces a mí el argumento de va a perder usted lectores no me impresiona lo más mínimo. Y a Dios gracias, la casa en la que estoy, pues en estos momentos no considera que eso sea un argumento lo suficientemente poderoso como para echarme, ni mucho menos. Desde luego es una muy buena reflexión. César, para terminar, ¿algo más que quieras decir o añadir? No, yo espero que la gente siga leyendo esta serie en Libertad Digital sobre por qué somos diferentes y si tenemos salida, porque todavía quedan algunas entradas quedan alguna parte para acabarla. Llevamos 20 entregas con la que se publicaba el lunes de esta semana, pero yo creo que va a ser algo más, o sea, llevamos casi 5 meses con ello, y también que continúe la serie que llevamos desde hace meses en Protestante Digital sobre la Reforma, porque algunos de las próximas entregas, Dios mediante, van a abordar una de las cuestiones que tú planteabas, y es hasta qué punto gente que procedemos de sociedades católicas hemos incorporado esos valores de la Reforma, o por el contrario esos valores de la Reforma pues no los hemos incorporado, ¿no? Porque considerábamos que era simplemente cambiar de una iglesia a otra, y hay mucha más profundidad que eso. César Vidal, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Protestante Digital. Les esperamos la próxima semana para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. protestantedigital.com